En nuestra zona les encanta mucho sedán y barato. El Ford Mondeo 4 encaja perfectamente en esta descripción. Teniendo en cuenta el tamaño, el nivel de equipamiento y la comodidad, los precios en el mercado secundario son bastante razonables. Especialmente en comparación con compañeros de clase más famosos como el Toyota Camry. En el artículo elegiremos el motor óptimo e identificaremos los puntos débiles del modelo. El objetivo es la máxima información antes de comprar un Ford Mondeo 4 usado. Cuerpo. La gran carrocería del Mondeo 4 está completamente galvanizada, pero esto no la libera por completo de problemas de corrosión. Esto no quiere decir que no se pudra en absoluto o, por el contrario, se oxida como un Opel de los años 90. Mucho depende de la región y del método de operación. En un clima seco y sin productos químicos, el metal después del astillado no se oxida durante años. Y en Moscú, por ejemplo, es mejor no correr riesgos y retocar rápidamente la zona dañada. En la parte inferior hay una capa de masilla de fábrica. Pero si conduce regularmente sobre surcos invernales o simplemente por un camino en mal estado con piedras, el óxido puede asentarse en las áreas dañadas. Otro punto débil son las botas de fieltro traseras. Así llamaban los propietarios a la protección de los arcos traseros. Está hecho de material de fieltro y está mal asegurado. Por lo tanto, a menudo se deforma, especialmente en invierno, y permite que entre humedad en el arco. Naturalmente, esto provoca corrosión. En otras palabras, el Ford Mondeo 4 tiene un nivel decente de protección anticorrosión para la carrocería, pero un tratamiento adicional de la parte inferior y los arcos no vendría mal. La pintura es bastante delicada. Las astillas y los rayones, incluso los de las uñas, son normales. Algunos propietarios cubren todo el coche con una película protectora. Tiene sentido si planea utilizar el automóvil durante mucho tiempo y tiene en mente a especialistas inteligentes. De lo contrario, te lo cobrarán caro, pero te lo pegarán torcido y con una película de dudosa calidad. Nuevamente, dependiendo de la región, con el tiempo, los elementos cromados, los faros y las insignias con el logotipo de la marca a menudo se desvanecen y pierden su apariencia comercial. Salón y equipamiento. El Ford Mondeo 4 dispone de una gran variedad de configuraciones. Además, se puede pedir una gran lista de equipos opcionales para cualquier configuración. Incluso el ambiente básico ya incluye elevalunas eléctricos delanteros, espejos laterales eléctricos con calefacción, aire acondicionado y 7 airbags. En materia de seguridad, por cierto, el Mondeo 4 va muy bien. Además de la abundancia de airbags, la seguridad se ve reforzada por una carrocería grande y correctamente diseñada. El Mondeo 4 recibió merecidamente sus 5 estrellas EuroNCAP. El sistema de control de estabilidad ESP también está incluido en la base de datos. Los niveles de equipamiento superiores guía décima y Titanium décimo, desde 2010, Titanium Black y Titanium Sport, ya estaban equipados con acceso sin llave, luz adaptativa con luces de curva, tapicería alcántara, sensores de luz barra lluvia, asientos con calefacción y llantas de aleación de 17 pulgadas. Pero la tracción de 18 ruedas eran una opción incluso para... Se espera que el interior del Ford Mondeo 4 sea espacioso y, tras el rediseño, bastante moderno. Especialmente cuando está equipado con una pantalla táctil. Pero su principal inconveniente es la escasa resistencia al desgaste. El volante se desgasta bastante rápido. La pintura de los botones de uso común se desgasta y se raya fácilmente. En general no es crítico, pero deja una impresión desagradable. Pero el aislamiento acústico es bastante decente, aunque depende en gran medida de los neumáticos instalados. En el modo de velocidad ciudad, los ruidos extraños no le molestarán. El número de grillos depende directamente de la curvatura de las manos de los artesanos que montaron algo en el salón. Ford Mondeo 4 motores. No hay tantos motores en la lista del Mondeo 4, pero es necesario conocer las características de cada uno de ellos antes de comprar una copia usada. Empecemos por la gasolina y en orden ascendente. Motores de gasolina. 1.6 Duratec TVCT 125 CV. El motor más joven de la gama, del que mucha gente dice no funciona. Pero cada uno tiene su propia idea sobre este parámetro. Por tanto, es bastante adecuado para moverse tranquilamente por la ciudad sin movimientos bruscos. La segunda pregunta es que a un motor pequeño le resulta difícil arrastrar un coche grande y, naturalmente, sus recursos se agotan más rápido. La vida útil promedio de un motor de 1.6 litros sin reparaciones de 250 a 300.000 kilómetros. Con mantenimiento y modo de conducción normales, no es un corredor, pero el consumo de gasolina es bastante adecuado. La mayoría de los propietarios logran que quepan entre 8 y 9 litros. Si resulta ser más de 10, entonces debe buscar el motivo del mayor consumo. El momento previsto para la sustitución de la correa de distribución del 1,6 litros.
cada 160.000 kilómetros. Pero debido al aumento de carga y condiciones de funcionamiento en nuestra zona, es mejor cambiar la correa con rodillos cada 100-120.000 kilómetros. Uno de los problemas es una fuga en la tapa de válvulas y en las válvulas que controlan los embragues de sincronización de válvulas. Con esto último es mejor no demorarse, ya que el aceite se escapa rápidamente y se puede sentenciar al motor. 2.0 Duratec 145 CV. Puede considerarse óptimo en la categoría de potencia / consumo de combustible / confiabilidad. La transmisión de distribución es por cadena y debe reemplazarse cada 250.000 kilómetros. Mucho antes, las trampillas de turbulencia del colector pueden empezar a vibrar, hay un kit de reparación. No todas las estaciones de servicio distinguirán ese golpe del sonido de una cadena estirada y el precio de la emisión difiere significativamente. Tradicionalmente, la tapa de la válvula puede tener fugas, pero este es un problema menor. Dependiendo de la calidad del combustible, será necesario limpiar la válvula de mariposa con distinta regularidad. Señales: velocidad de flotación y ligera detonación. En general, un motor muy fiable con una vida útil de 350-400.000 kilómetros sin una intervención importante. 2.3 Duratec 161 CV. El mismo motor de 2 litros, solo que de mayor volumen. En consecuencia, un poco más de consumo de energía y gasolina. Además, el consumo es al menos 2-3 litros más en ciclo urbano. Después de 200.000 kilómetros, el motor puede desarrollar un apetito aceitoso. La mayoría de las veces, los culpables son los sellos endurecidos del vástago de la válvula o los anillos atascados. La primera opción será más barata de eliminar. Y los anillos raspadores de aceite suelen bloquearse debido al aceite o la gasolina de baja calidad y se produce un aumento de los depósitos de carbón. Los motores de 2,0 y 2,3 litros son los más habituales. Están instalados en más de la mitad de los Ford Mondeo 4 vendidos, 966 de 1826. 2.0 EcoBoost 200 y 240 CV. Apareció después del rediseño. Turboalimentado con inyección directa, sofisticado y potente. Por tanto, no se puede contar con una fiabilidad especial. Técnicamente, el motor de 2 litros sigue siendo el mismo. Solo se cambió la culata, se añadió una turbina y una bomba de inyección de combustible de alta presión, para inyección directa. En consecuencia, elementos adicionales requieren atención adicional. En los primeros lotes de Mondeo 4 vendidos con EcoBoost, los pistones se quemaban repetidamente. El problema se solucionó utilizando un nuevo firmware. Si el firmware de su máquina no se ha actualizado, entonces está en riesgo. El colector de admisión también puede quemarse, cuyos fragmentos matarán la turbina. Por lo tanto, si aparecen grietas en el colector, entonces no vale la pena jugar con la soldadura, es mejor reemplazarlo por completo. Versión de 240 litros. Es demasiado forzado, por lo que la carga sobre el motor es muy alta y existe un mayor riesgo de dañar el pistón. Esto también se aplica a las versiones astilladas del motor de 200 caballos de fuerza. Hay firmwares para 270 y 300 caballos, pero la pregunta es cuánto tiempo funcionarán estos caballos. 2.5 Turbo 220 CV. Si bien casi todos los motores anteriores de Ford procedían de Mazda, este motor fue desarrollado por Volvo. Se instalaron en FM4 solo antes del rediseño. El motor de 5 cilindros funciona bien y consume bien combustible. Los posibles problemas son fugas en los sellos de aceite y de laminación de la correa de distribución. Esto último no es para bromear, es mejor cambiarlo entre 10 y 15.000 kilómetros antes de lo previsto. Los sellos de aceite pueden tener fugas debido al desgaste normal o debido a una rotura del diafragma en el separador de aceite. La bomba de combustible puede convertirse en un problema después de 150.000 millas con cualquier motor de gasolina. Pero no se apresure a comprar uno nuevo de inmediato. A menudo el problema son los contactos quemados, que son bastante fáciles de reparar. Sin embargo, para llegar a la bomba de combustible, deberá quitar el tanque de combustible. Motores diésel. 1.8 Duratorq, DLD 418, 100 y 125 CV. Oficialmente, el Mondeo 4 no se entregó a nuestra región con dichos motores. Pero en el mercado secundario siempre habrá un par de docenas de ofertas con esta unidad diésel. Se trata de coches importados de Europa o América. El motor es bastante fiable, pero es sensible a la calidad del combustible. Fue instalado en el segundo Focus. 2.0 Duratorq CI DW10 130 y 140 CV. El motor diésel más común entre los Mondeo 4. El motor fue tomado de los franceses y fue desarrollado por SA, Peugeot / Citroën.
El motor es confiable, pero a los 200.000 kilómetros puede ser necesario reparar la bomba de inyección de combustible y reemplazar los inyectores de combustible. Y en el caso de un motor diésel, este placer no es barato. La válvula EGR, el filtro de partículas y la turbina están en riesgo. No vale la pena comprar un Mondeo diésel usado sin un diagnóstico exhaustivo. Por cierto, es mejor reparar dicho motor en estaciones especializadas francesas. Cómo seleccionar repuestos de los catálogos de SA. Ford está consolidando y vendiendo algunas unidades únicamente ensambladas, que están disponibles desmontadas en los franceses. 2.2 Durator TCI DW12 175 CV. Un raro hermano mayor del motor anterior. En el momento de escribir este artículo, solo había 3 anuncios de venta de Ford Mondeo 4 con este motor. Apareció después del rediseño. Mismos problemas, más potencia. Transmisión. El Mondeo 4 tiene muchas opciones de transmisión. 3 manuales y 2 automáticas. Pero realmente no es necesario elegir. Los motores específicos se suministraban con cajas de cambios específicas. El motor de 1,6 litros venía únicamente con una caja de cambios ID5 de 5 velocidades. Y el 2.0 litros, 145 HP, ya estaba equipado con una transmisión manual completamente diferente. MTX75. También de 5 etapas, pero capaz de soportar una carga mayor, 250 frente a 170 Nm de par. En consecuencia, el recurso del MTX75 es mayor. Aunque este concepto es relativo. El recurso de transmisión está más influenciado por el estilo de conducción. Y no te olvides de cambiar el aceite. Al menos una vez cada 100.000 kilómetros o con cada reemplazo de embrague. El MTX75, actualizado a 6 etapas y designado MT66 o MMT6, se instaló solo en conjunto con motores diésel y turboalimentados de 2,5 litros. El embrague, con actitud humana, se encarga tranquilamente de 120-150.000 kilómetros. El cojinete de desembrague es el primero en fallar. Si lo reemplaza a tiempo, puede extender la vida útil de la canasta y el disco del embrague. Motor de gasolina de 2,3 litros. Solo vino con el rifle de asalto japonés Aisin AWF-21. Transmisión automática confiable con convertidor de par de 6 velocidades que teme el sobrecalentamiento. Por lo tanto, muchos instalan un radiador de refrigeración adicional. Y esto prolonga significativamente la vida de la caja. Sobre todo si también cambias el aceite cada 60.000 kilómetros. Durante el funcionamiento de la caja se pueden observar golpes, especialmente al reducir la marcha. Esto no significa que la caja sea un cadáver. Un nuevo firmware o un cambio de aceite suelen ayudar. Solo los nuevos motores EcoBoost después del rediseño estaban equipados con transmisiones automáticas progresivas PowerShift. El principio de funcionamiento es el mismo que el del famoso DSG de Volkswagen. Automático robótico con doble embrague húmedo. Si bien funciona correctamente, cambia de marcha de forma muy rápida e imperceptible. Pero si se trata de reparaciones, el costo molestará mucho a cualquiera. Asciende a miles de dólares. Para los propietarios de automóviles responsables con cambios de aceite regulares y un modo de funcionamiento suave, PowerShift puede recorrer fácilmente hasta 200.000 kilómetros. Pero comprar un Ford Mondeo con una caja de cambios de este tipo en el mercado secundario es muy arriesgado. Además, el kilometraje de la mayoría de los Mondeo 4 en el mercado secundario se acerca al límite de recursos. Suspensión. El chasis del Ford Mondeo MK4 no presenta sorpresas especiales. La parte delantera tiene un puntal McPherson estándar, la parte trasera es multibrazo. El recurso total de la suspensión original es de más de 100.000 kilómetros. En el futuro, dependerá en gran medida de la calidad de los repuestos utilizados. Solo los puntales estabilizadores y los casquillos no sobrevivirán hasta los 100.000 kilómetros. Pero en la mayoría de los coches es un consumible. Los puntales delanteros con cojinetes de apoyo también están al borde de este hito. Estos últimos suelen recomendar instalar solo los originales. Pero los originales vienen con rodamientos de soporte fabricados por SKF, que son más baratos bajo su propio nombre. La rótula del brazo delantero y todos los bloques silenciosos se reemplazan por separado. Mucha gente elogia las piezas del Enforder, pero el precio de algunos elementos de suspensión de este fabricante supera el precio del original. Por tanto, compare a la hora de elegir. La suspensión trasera del Mondeo 4 puede soportar nuestras carreteras entre 150 y 200.000 kilómetros. Y esto no significa que pasado este periodo sea necesario sustituir por completo la suspensión trasera. Los bloques silenciosos de los brazos inferiores son los primeros en romperse. Puedes comprar palancas ensambladas o reprimir los bloques silenciosos. Lo que sigue se revelará mediante inspección.
Los rodamientos de rueda originales recorren entre 120 y 150.000 kilómetros. Frenos y dirección. La dirección del Ford Mondeo 4 es aguda e informativa, pero a la cremallera de dirección le gusta golpear. La mayoría de las veces, los golpes comienzan debido a una funda de soporte de plástico rota. Se puede tratar reemplazándolo por uno de aluminio casero. Otro matiz de la dirección es la sustitución de las puntas. Según el procedimiento de reemplazo, es necesario quitar la rejilla o fijar firmemente su eje. Por inexperiencia, al reemplazar las puntas de dirección, puede girar el eje y ponerse a restaurar la cremallera de dirección. Si escucha un zumbido al girar el volante, primero debe revisar el depósito de la dirección asistida. Si la malla del filtro interior está obstruida, debido a la mala circulación del líquido hidráulico, la costosa bomba de la dirección asistida puede fallar. El diseño sencillo y fiable de los frenos de disco no suele causar problemas. El deseo de ajustar el sistema de frenos del Mondeo 4 suele surgir entre los amantes del chip tuning con una potencia de motor de más de 250 CV. Si te encuentras con un Mondeo con frenos mejorados, piensa en la vida útil del motor y en la inclinación del propietario anterior por la conducción de carreras. Aunque ni siquiera los frenos estándar se verán obstaculizados por los discos de freno perforados. Esto reducirá significativamente la probabilidad de que los discos fallen cuando se sobrecalienten. Y el gran peso del Mondeo 4 calienta los frenos rápidamente, especialmente al frenar con fuerza a altas velocidades. Parte eléctrica. Eléctricamente, la preocupación más común es la bomba de combustible mencionada anteriormente. El xenón estándar puede eventualmente requerir el reemplazo de la unidad de encendido. Cuanto más barata sea la instalación de las lámparas, más rápido sucederá. La unidad de control del motor es bastante fiable y funciona perfectamente, pero está ubicada en un lugar no muy bueno. Está ubicado en el lado izquierdo del parachoques delantero. Por lo tanto, es fácil dañarlo incluso en un accidente menor. Incluso si el bloque en sí sobrevivió, pero su protección plástica está dañada, con el tiempo puede morir debido a la humedad. A veces, el mazo de cables del maletero se desgasta. Línea de fondo. Ford Mondeo 4 es una excelente combinación de precio y calidad. Pero es mejor evitar combinaciones como EcoBoost y PowerShift en el mercado de repuestos. Este Ford se conduce muy bien y evoca emociones positivas al volante. Pero estas emociones pueden costar mucho y la probabilidad de que esto ocurra es bastante alta. Manual de 2 litros o 2,3 litros con una transmisión automática con convertidor de par simple serán opciones de compra más prácticas. Y el diésel de 2 litros es bastante bueno.